Hola, ¿qué tal? Esto es Surviving Animal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que muchos de ustedes seguramente se van a sentir identificados, porque es un tema que nos frustra mucho a las personas que nos consideramos amantes, protectores, justicieros, si ustedes quieren, de los animales. Y algo que nos causa mucha rabia es la impotencia que nos da no poder ayudarlos muchas de las veces, a pesar de que es evidente el maltrato que sufren en distintos lugares. Así que hoy vamos a tratar este tema de cómo denunciar, qué se puede hacer al respecto y qué nos falta hacer en el sentido de la lucha que debe de continuar para ganar cada vez más derechos y más facilidades para poder salvar a los animales. Bueno, muchas veces han visto ustedes en Facebook, en las páginas donde suelen recibir y solicitar ayuda muchas personas, pues de la localidad, depende de la página de Facebook de las que le hable, ¿no? Pero generalmente siempre existe una página en cada ciudad. Y en estas páginas se publican fotografías de, por ejemplo, animalitos que están siendo maltratados en sus hogares o simplemente animales que están sufriendo alguna dolencia en las calles. Y es precisamente en estas páginas que ustedes pueden encontrar muchísimas y quizás no cientos, pero sí decenas de publicaciones diario en donde vemos que la ayuda es muy poca y hay muchísima necesidad para atender casos de, ya sea de maltrato o simplemente, como les comento, de animalitos que están en las calles. Entonces, lo que yo he visto es que a veces sí, cuando ya eres una persona que rescata frecuentemente animales, que ha publicado varias veces, es muchísimo más fácil conseguir apoyo. Sin embargo, las personas que quizás publican por primera vez, pues obviamente como hay tantos fraudes en línea todo el tiempo, ¿no? Desde la historia del internet, yo creo, pero pues es más frecuente cada vez, pues las personas no creemos, y me incluyo, pero trato de siempre verificar el perfil y verificar las cuentas, la persona, en donde vive, etcétera, antes de ayudar, ya sea monetariamente o dando algo, ¿no? Ya sea croquetas, medicamentos, etcétera. Entonces, lo que sucede mucho es que además de que hay poca a veces solidaridad o no se encuentra la ayuda esperada siempre en todos los casos, porque les digo, estamos sobrepasados. Entonces lo que sucede es que tampoco las autoridades pueden ayudar o no hacen más bien suficiente respecto a este tema. ¿Qué pasa? Que bueno, tú dices, bueno, quizás la autoridad no va a rescatar un perrito de la calle, pero quizás sí rescate a lo mejor uno que está en situación de maltrato en un domicilio. Pero aquí también tenemos un problema porque la autoridad no tiene, digamos, la vista en estas páginas, ¿no? Creo que se pudiera hacer una coordinación entre las páginas de Facebook que ya tienen muchos años haciendo esta labor y las autoridades. Entonces, no se hace muchas veces la denuncia como debe de ser. Obviamente, las autoridades deben de atender estas denuncias, pero aquí es donde viene el problema de por algo están las denuncias en estas páginas y no quizás en las páginas del gobierno, ¿no? O mejor dicho, en las páginas de estas dependencias de este centro de control animal, que es donde deberían de estar. Y pues muchas veces cuando las personas buscan ayuda, como les comento, no se les da de forma oportuna. Muchas veces hay denuncias en las cuales ya van 2 o 3 días y quizás las personas encargadas, como los inspectores que deben de asistir a los domicilios, no se han presentado. Y entiendo que hay muchísimos casos, pero no se les da un seguimiento como tal. Lo que sucede con las personas que no quieren a veces denunciar, y aquí me incluyo, es que a veces no hay una opción para los animalitos rescatados. Es decir, una vez que llegan a
a la perrera, pues, o sea, al centro de control animal, que nosotros decimos perreras, pues lo que sucede es que les dan 72 horas o a veces 3 semanas, dependiendo en qué localidad, ¿verdad?, estemos hablando, pero cada una tiene sus propios reglamentos internos y el animalito lo pueden sacrificar. Entonces, no sé si le pudiéramos llamar esto justicia, ¿no?, a lo que le estamos ofreciendo a estos animales, porque por un lado estamos diciendo en la ley que no se debe de matar a un animal, ¿verdad? Y por otro, no les estamos, digamos, proporcionando la justicia al salvarlos, entre comillas, de el maltrato que pudieran tener en algún domicilio. Es aquí donde entra un conflicto, yo diría, moral y de lo que estás pregonando en la ley, que al pasar a las instituciones pues no se cumple. O sea, es decir, si no es un animal que esté enfermo, ¿no?, un animal terminal, ¿por qué deben de matar ese animalito, no? Si hay una persona que se le decomisó este animal, que se supone que debe pagar una multa, me parece que las multas no son suficientes para la manutención de este animal y entonces tenemos este problema de que hay que asesinar, ¿verdad?, para decirlo como es, la verdad, la palabra es asesinato de un animal que no puedes proteger, no puedes garantizar su vida, aunque las leyes digan que los dueños deben de garantizar la vida cuando el mismo gobierno no lo hace. Entonces sí me parece que es una cuestión ahí muy, muy interesante de plasmar, espero que me dé a entender, porque para mí me parece incongruente. A mí simplemente me parece incongruente. No tenemos los refugios necesarios y no existe la ayuda necesaria simplemente y oportuna para atender estos cientos de casos de maltrato y abandono en las calles. Pero por otro lado también quiero enfatizar en que esto no solamente es una cuestión moral de la vida y de protegerla, sino que también es una cuestión de salud pública, y eso lo saben muy bien nuestros gobernantes, de que nosotros vivimos, en una ubicación donde tenemos rickettsiosis, creo que le llaman rickettsiosis, pero le dicen rickettsia, en donde se encuentran un montón de excesos de garrapatas, exceso de pulgas que pueden transmitir esta enfermedad zoonótica. Y el hecho de que haya animales, perros ferales, gatos, etcétera, en las calles de una forma tan descuidada, esto hace que viajen, o sea, son ¿cómo le llaman?, el vector, ¿no?, en donde este tipo de garrapatas pues se transportan como si agarraran un taxi, ¿no? Y eso es por un lado, pero este problema tiene muchísimos aristas porque también he estado leyendo sobre algunas investigaciones respecto a la relación o correlación que existe entre la violencia de una persona a otra y la violencia y maltrato de una persona a un animal. Y esto me parece sumamente interesante. No tengo los datos así ahorita plasmados en la mano para leerlos, pero les puedo asegurar que hay varios estudios de doctores, psiquiatras, psicólogos que han escrito sobre este tema, que por ejemplo un niño comienza maltratando animalitos, no se atiende, ya no digamos un niño, un adulto maltrata a un animal, se le hace fácil, se le hace, digamos, parte de, no vamos a decirle rutina, pero se condiciona a hacer este tipo de actos y después ya no hay nada que lo frene y al rato pueden asesinar, son capaces de cometer delitos y crímenes contra toda la población y contra todos nosotros incluso. Que tengamos un vecino que comete este tipo de actos de abuso con un animal, pues créanme que puedo asegurarles que no puede ser una persona fácil de lidiar tampoco como ser humano. Entonces deben de ser atendidos estos casos no solo por el animal, sino por la persona
que tiene esta condición, quizás necesita una intervención, ya sea psiquiátrica o psicológica, para atender por qué está cometiendo esto contra un animal y hasta dónde, o sea, evaluar hasta dónde pudiera llegar en caso de, pues, de presentarse una agresión contra otro ser humano. Y ustedes saben que ahorita México y Baja California pues no tenemos buen ranking, por así decirlo, a nivel estatal, pero tampoco en nuestro país, ¿verdad? Entonces me parece que este es un tema que está súper rezagado, muy olvidado, poco atendido, en el cual siempre el pretexto ha sido que no hay presupuesto público, como todos los problemas que nos aquejan, ¿verdad? Y es por eso que trato de hablar de estos temas, porque me gustaría mucho, ¿verdad? Es una de mis ideas guajiras, en donde todos nos pudiéramos juntar realmente y discutir estos temas de una forma amplia y que pudiéramos llegar a conclusiones concretas respecto a muchos temas y cómo tienen tanto en común. Porque yo creo que la lucha de los animales no está peleada con ninguna otra lucha que se esté haciendo actualmente en la sociedad. Como les comento, siempre se trata desde el problema del presupuesto público, pero yo creo que el problema es otro. O sea, yo creo realmente que no es solamente el presupuesto, pienso que tiene otras raíces y creo que deben de atenderse. Sin embargo, no vemos nunca que haya realmente las ganas, ¿no?, de hacer el cambio. Realmente decir, ¿saben qué? No hay esto, pero vamos a hacer esto, o vamos a trabajar con la comunidad para lograr esto. Entonces, se supone que sí, que SEMCA, el control de animal, se supone que sí trabaja con organizaciones no gubernamentales, pero yo creo que sí es muy necesario no echarle toda la carga y hacerle responsable a las ONGs, pues, de estos problemas, porque entonces, al final, nosotros somos los que lo tenemos que resolver de forma prácticamente individual, y a mí me parece que es un poco imposible. Vemos los casos de refugios de animales que están completamente saturados, sin presupuesto para poder atender todas las demandas de tantos casos. Entonces, no es suficiente que las ONGs actúen. Y estamos hablando que las ONGs no solamente son para los animales, así son para muchísimos de los problemas que nos aquejan en la sociedad, en donde el gobierno no está haciendo suficiente, y entonces las ONGs tratan de hacer un frente, ¿no? Ahora, no quiero hablar ahorita sobre que si es para hacer negocio, o si realmente funcionan o no, o si qué obtienen, ¿no? O si es una especie de poder político, o si es una especie de quitarle carga al gobierno prácticamente, de poder hacer todo lo que no hace. Ya no hablemos de la seguridad social, ¿no? O ya no hablemos de los derechos de los niños, porque ahorita estamos hablando de un tema que realmente a muchas personas quizás no les duele, ¿no? A muchas personas no les importan mucho los animales, de hecho dicen, es solamente un animal. Pero cuando hablamos de personas, yo me pregunto, ¿existe alguna diferencia? ¿Existe alguna similitud en los problemas que estamos exponiendo el día de hoy? Y más que nada hago esto para reflexionar, porque yo no tengo todas las respuestas. Sin embargo, sí quiero utilizar esta plataforma para poder expresarme y poderles decir lo que en mi mente está, lo que en mi mente y en lo que he vivido en base a mi experiencia empírica dentro de estos problemas, y también como rescatista me he enfrentado. Pero bueno, eso será, yo creo, una historia muy larga para otro capítulo de este primer podcast. Déjenme saber en sus comentarios qué piensan al respecto. ¿Ustedes creen que es ético que al salvar un animalito, se supone al rescatarlo de un hogar, pues lo lleven a la perrera y den sus 72 horas si es que nadie lo adopta? ¿Qué piensan de las ONGs? O sea, ¿son la alternativa para cambiar estos problemas que nos aquejan como sociedad? No hablemos solamente de los animales. Y por último, ¿han rescatado algún animalito? Cuéntenme en sus comentarios si es que pudieron continuar rescatando.
En algún momento les comentaré la historia de mis rescates. No les prometo nada porque vamos a ver cómo me va ahí con este podcast, en el sentido de que qué tal me siento hablándole al micrófono. Es un poquito diferente, pero me está gustando. Siento que hablo más tranquila que con la cámara y me da oportunidad de pensar un poquito y masticar más mis ideas y todo lo que quiero expresar. Sin duda ha sido un muy buen ejercicio y nada, pues un saludo, un abrazo a todos y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hasta luego. Pero se me olvidó decirte que si no te has suscrito a este canal, te suscribas y dale like. Hasta luego.